México, según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, la UNICEF, México es el primer país en América Latina, o sea, tenemos el primerísimo lugar como el país con el mayor número de niños con 0 dosis de vacuna. ¿Se entiende el dato? O sea, es el país en todo el continente latinoamericano, nuestro país, que tiene el menor nivel de vacunación en niños. En 2023, dicen los datos de estas dos dependencias, de estas dos instancias, no dependencias, instancias, la OMS y el Fondo y la UNICEF, la cobertura de vacunación en México se ubicó por debajo de lo que se alcanzó hace 10 años. Es decir, dimos una década de año de tiempo en avances hacia atrás durante el año pasado. En 2013, 2 de 11 vacunas que deben aplicarse dentro del calendario nacional de vacunación lograron una cobertura del 90% más. Solamente 2 de 11. La vacunación osciló entre el 76 y el 91%. En 2023, el año pasado, ninguna de las 13 vacunas del calendario logró una cobertura del 90% o más. La cobertura de la primera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina se ubicó el año pasado apenas en 89%. México logra así el primer lugar entre 33 países de América Latina por el número de niños con dosis 0, o sea, ni una vacuna. En el caso de la vacuna contra el sarampión, la proporción de niños que recibió la primera dosis normalmente a los 9 o 12 meses, según el esquema nacional, disminuyó de 86% en 2022 a 76% en 2023. Es decir, que casi 500,000 de niños en México no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. ¿Por qué advierte la OMS y la UNICEF que esto es un dato a revisar? Bueno, porque esencialmente la población infantil en México está vulnerable. Utilizan los especialistas en epidemiología un ejemplo para tratar de entender cómo es que funciona estas brechas que se abren de riesgo por falta de vacunación. Le llaman el efecto gorrión o el efecto canario en una mina. Es muy visible, dicen, y es apenas un punto pequeñito, pero a partir de ahí se puede convertir en un problema, pero es fácilmente identificable. Entonces, pues, esto sí pasa por algo que debemos de revisar. Si se encontró usted que tiene un pequeñito en etapa de vacunación básica y fue al centro de salud y al hospital y no le resolvieron porque no hay vacuna, porque no hay que quitar el dedo del renglón, hay que estar presionando, denunciando, exigiendo cuándo va a llegar la vacuna y cuándo va a llegar la vacuna, y si no responden hay que publicarlo en redes sociales y hay que hablar a los medios de comunicación y hay que volver a insistir en algo en el que el gobierno no habla. No dice, bueno, reporta que todo está muy bien, pero ahí están los datos de la OMS y de la UNICEF. No tarda, esperemos, la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer, al salir a corregir en la plana a la OMS, que también la OMS luego sale también con sus datos y se echan para atrás. Lo que sea, como sea, no es importante quién tiene la razón o no, sino que haya vacunas. Y si está habiendo vacunas en los centros de salud y en los hospitales públicos y la mayoría de los niños están vacunados, pues entonces este dato de la OMS y de la UNICEF están incorrectos. Pero si los casos que comenzamos a recibir y a entender y a conocer es que hay mucha gente que ha llevado a sus pequeños y no los han vacunado, entonces los datos tienen solidez.